Estamos conversando con Edmundo Felipe Rivera, que es vicepresidente economista en jefe del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior. Licenciado Rivera, ¿usted se considera seguidor de un grupo de economistas austríacos que son relativamente desconocidos aún dentro de los mismos austríacos? ¿Quiénes son y qué ideas desarrollaron? Usted se está refiriendo obviamente de un grupo de economistas que principalmente son Benjamin Anderson, un economista norteamericano que trabajó, por cierto, como economista en jefe en una institución bancaria norteamericana por muchos años. Otro es Mircea Paggi, que trabajó en un banco europeo también, después fue profesor en la Universidad de Chicago. Otro economista muy reconocido es Jacques Rueff, francés, seguidor de Ludo von Mises, y así otros mucho más. En realidad son desconocidos hoy en día modernamente. En su época eran bastante conocidos y tenían buenos análisis, y lo más importante es que su análisis era totalmente aplicable a la realidad que estaba viviendo la situación mundial, sobre todo Estados Unidos y Europa. Sobre todo Benjamin Anderson, que para mí el libro de él sobre la Gran Depresión es el libro más completo y mejor editado sobre lo que pasó en realidad tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Y dónde están las raíces genealógicas de las ideas de Anderson y Rueff y ellos? Bueno, eso viene directamente de Karl Menger. Inclusive, y esto es importante porque Karl Menger, antes de escribir su Principio de Economía, él fue un analista o trabajó en la Bolsa de Valores de Viena, y él se dio cuenta que las teorías de los precios de los economistas clásicos no le ayudaban mucho para entender la situación de los movimientos, lo que pasaba en la Bolsa de Valores de Viena, sobre todo los movimientos de la teoría del dinero. Y de alguna manera Karl Menger desarrolla lo que es la teoría de la liquidez basado en sus escritos del dinero. Eso fue las raíces, vamos a decir, de alguna manera para los otros economistas. Quizá algunos economistas de ellos también lo descubrieron por su propio lado. El mejor ejemplo es Benjamin Anderson, que inclusive su libro del valor del dinero fue paralelo al libro de la teoría del dinero y del crédito de Ludo von Mises. Luego Ludo von Mises toma algunas de esas ideas en su segunda y tercera edición. Y esto es bueno entenderlo porque lo que se está hablando de ahí entienden lo que es la teoría del ciclo económico, pero al mismo tiempo están entendiendo que hay unos elementos adicionales que afectan a la economía, que es la teoría de la liquidez. Licenciado, ¿cuál es el rol de un economista austríaco como vicepresidente y economista en jefe en un gran banco internacional? La clave de todo esto es entender los ciclos económicos, cómo afectan los países y de parte sectorial. Esa es la principal clave. Muchos de los análisis modernos están muy enfocados a lo que es un análisis de riesgo de mercado, riesgo de crédito, y vamos a decir riesgo operacional, que es todo lo que es Basilea III o Basilea III. Sin embargo, se olvida de lo más importante, que es el análisis de los ciclos económicos, cómo afectan a los países. Sobre todo en América Latina, que somos muy dependientes de lo que pasa en Estados Unidos y en Europa y ahora con China. Si no entendemos eso, no estamos entendiendo lo que pasa con los clientes o con los sectores, con las industrias o con los países que son clientes de uno en un banco. ¿Esas serían las claves para el análisis de riesgo país? Claro, totalmente. De hecho, yo soy un crítico de la forma como se evalúan algunas calificadoras de riesgo, porque las calificadoras de riesgo correctamente evalúan lo que es riesgo soberano, pero el riesgo soberano es un elemento de un riesgo país, y nosotros debemos entender en qué ciclo económico está un país, y ahí entran las variables más importantes, es si el sistema financiero de ese país es un detonante o un amplificador del ciclo. Por dar un ejemplo, un país puede tener alta tasa de crecimiento, pero la pregunta es si esas altas tasas de crecimiento son sostenibles o son insostenibles. Y la clave de todo eso, si fue un crecimiento basado en deuda, en expansión de gasto público, en expansión de política monetaria, reduciendo la tasa de interés, obviamente va a tener 2 o 3 años buenos, pero luego va a tener los problemas de crisis, porque obviamente se ajustan los precios relativos. Ese es el análisis de ciclo económico que no está en los análisis de calificadores de riesgo. Esa es la diferencia que se busca. ¿Esta metodología tiene alguna relación con la de los value investors? ¿Hay algún...? Se puede, sí, sobre todo en la parte sectorial. De hecho, yo tomo elementos de value investing para el análisis sectorial. Sin embargo, value investing no es una metodología para hacer un análisis de riesgo país.
sería para a nivel de sectorial o a nivel de empresa. Ya cuando estamos hablando de riesgo país, hay unos elementos de, por ejemplo, uno está analizando la estructura de la economía, pero al mismo tiempo está analizando la capacidad de pago de ese país, también el sistema financiero, pero hay un elemento muy importante, que es el ambiente de negocio y lo que es riesgo político. Hay algunas economías en América Latina que ese detonante de riesgo de expropiación o riesgo político hace que cualquier negocio sea muy, muy riesgoso. Licenciado, ¿cómo funciona entonces esta metodología en un banco? Sencillo, la metodología lo que trata primero de analizar los fundamentos de la estructura de la economía de los países analizados dentro de América Latina y ver en qué etapa del ciclo económico. Ahora, hay una segunda fase que es muy importante, es analizar la capacidad de reacción que tienen las autoridades en cada uno de sus países ante un evento económico. Y esto es bueno entenderlo porque, para poner un ejemplo, quizá a un país le gustaría tener la tasa de interés relativamente baja, sin embargo, dadas las condiciones de mercado, la tiene bastante alta para controlar el problema de inflación o cualquier otro asunto, incluyendo el tipo de cambio. Esos dos elementos de analizar los fundamentos y ver la capacidad de reacción de las autoridades te lleva a una tercera fase de análisis, y es ver los resultados, ver la consistencia, ver los movimientos de los precios relativos y así otras variables que al final te da una calificación. Pero el objetivo principal es, si uno ve que si el país está fuera del promedio o fuera del ciclo económico, ¿en qué fase está? Si está en auge, si está en depresión o si está dentro del consono del ciclo. Esa es la clave de la metodología. Y usted tiene experiencia en 23 países latinoamericanos. ¿Qué puede compartirnos de esa experiencia? Bueno, si estamos hablando de los tiempos ahora de más recientes, los años más recientes, estamos hablando de que América Latina está en una fase de retos, los riesgos están al alza. Hasta ahora, en los últimos años, América Latina está viviendo lo que podemos decir unos años muy benevolentes por la política monetaria expansiva de Estados Unidos, de Europa, de Japón. Hay mucha liquidez, o existía mucha liquidez en los mercados globales. De alguna manera eso le favoreció mucho a los mercados de América Latina. Y un tercer factor es el crecimiento de China, que fue un pivote para aumentar los crecimientos de las exportaciones de muchas economías de América Latina. Esas variables positivas cada vez van hacia una fase de más estrechez, vamos a decirlo así, o de una situación mucho más difícil para el entorno global. Los países de América Latina se están dando cuenta de que ya no pueden apostar a un mercado externo tan positivo como lo tenían en los últimos años. Y ahí viene la gran pregunta: ¿cuáles son las economías de América Latina que están mejor versus otras? Y lo que se está determinando es que las economías de América Latina, o los países que pertenecen a América Latina, que tuvieron políticas sanas, tanto fiscales, monetarias, cambiarias, y tuvieron verdaderas reformas, son los países que están mejor preparados ante un escenario de mucho más débil desde el punto de vista externo. Los países que tuvieron política monetaria y fiscal irresponsable o expansiva, que no estaban consono con el ahorro interno o con la productividad, son los países que tienen más debilidades ante los efectos externos. Y por eso diríamos, por ejemplo, que países como Brasil no han tenido un suficiente crecimiento. Es el debate. El debate es, muchos analistas dicen que Brasil estuvo unos años muy buenos. La gran pregunta, esos años buenos, ¿en qué se basaron? Y la crítica que está es que el modelo de crecimiento de Brasil era un modelo inconsistente en el mediano plazo, en el largo plazo, basado con incremento de las deudas, una política de retribución de ingresos que no iba asociado con la estructura de la producción, muchos elementos que hizo que perdiera competitividad a su sector interno, pues sobre todo el manufacturero. Y el cuarto elemento muy importante es que Brasil, su crecimiento estaba vinculado con el auge de los precios de los commodities, por la demanda de China, por la liquidez internacional, y eso permitió que las exportaciones fueran muy buenas y eso llevara a toda la economía a alta tasa de crecimiento. Hoy en día el modelo está en crisis, y está en crisis porque no se sabe cuáles son los factores para, que explique el gobierno para generar mayor crecimiento. Ahora, si uno lo mira de manera objetiva, uno se da cuenta que los factores es, primero, una economía que ha perdido mucha competitividad; segundo, que sus políticas monetarias fiscales no son consistentes entre ellas; y tercero, que tiene un ambiente de negocio que ha sido lesivo para el sector privado. De alguna manera, Brasil, si quiere hacer un salto
a tener una tasa de crecimiento positivo, tiene que cambiar su política económica. Y si tuviéramos que hacer un sumario de las lecciones aprendidas, ¿cuál sería? Bueno, la clave esta es, uno tiene que tomar como 5 o 6 variables principales. Una, mientras una economía tenga mayor ahorro interno, que sea lo que apoye una tasa de crecimiento entre un 6 y un 7%, es un crecimiento sostenible, es una economía que está blindada. O una economía que se apoye también en el ahorro externo y que lo vincule con el ahorro interno, eso sería una economía blindada. El tercer elemento sería una economía, de América Latina estoy hablando obviamente, es que no tengan retroceso o sobre todo que afecte a la inversión y al comercio interno y el comercio exterior. Un cuarto elemento muy importante es si la asociación público-privada son elementos importantes para la generación de la infraestructura que se requiere para la productividad y para la competitividad del país. Eso sería como los 4 principales grandes elementos. Un quinto elemento sería política monetaria sana, política fiscal sana y una política cambiaria sana, que eso daría como el verdadero blindaje para los eventos internacionales. Finalmente, licenciado, si un estudiante se acerca y le pregunta, ¿qué me recomienda algún libro para introducirme al tema de las finanzas internacionales y quizás le podría recomendar un sitio web? ¿Qué le aconsejaría? Bueno, lamentablemente no hay muchos libros que hablen de esas teorías o metodologías para América Latina. Sí le puedo recomendar que conozcan más las teorías de los ciclos económicos de la escuela austriaca, también que entiendan mucho más de la teoría de la liquidez, por ejemplo, de lo que viene con Carl Menger, con Benjamin Anderson, con Melchior Paye, que investiguen eso, ya son un poquito más sofisticados, pero una maestría que está a nivel internacional yo creo que le va a dar mucho instrumento, que es la maestría de Manuel Ayau, que el OMA, que lo preparan en España, es una maestría muy buena, que da muy buen instrumento para analizar países con ese tipo de características, sobre todo en América Latina. La clave es, si entiende los ciclos económicos, le va a ayudar después a entender lo que pasa con los países y a nivel sectorial y de las industrias. Pues muchas gracias, licenciado Rivera, por compartir estas ideas y experiencias con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.